Buenos días, amados hermanos y amigos de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana para mí es un placer y más que todo un privilegio para hacer una pequeña entrevista a nuestro conferencista, Pastor Saulo Sánchez Zambicho, pastor de la Iglesia Bautista de Belén de Tingo María. Él ha sido invitado por nuestra iglesia y Pastor Saulo, bienvenido a nuestra iglesia. Paulo, bienvenido a nuestra iglesia, hermano. Gracias, pastor. Aquí estamos, para algunas preguntas para hacerlo. Sé que en la noche su mensaje ha sido muy interesante, ¿no? Con el tema participantes de la salvación. Pastor, quisiera que nos diga en cortas palabras, ¿por qué expuso ese tema, participantes de la salvación? De hecho, fue un tema interesante, pero quisiéramos compartir con nuestros oyentes a través de este medio. Amén, pastor. Gracias. Primeramente, para mí es una bendición estar aquí con el pastor Pedro Aquino, pastor de la Iglesia Bautista Antioquía, aquí en Pucallpa. Y damos gracias a Dios por todos estos días, empezando de ayer aquí en la iglesia. Estamos en campaña evangelística, el día de hoy en la noche también, y mañana por la mañana y en la noche. Y damos gracias a Dios por el primer mensaje que Dios puso en mi corazón, no para compartir este tema, participantes de la salvación, dándonos a entender estos puntos que ahora, por medio de la fe, somos participantes de esa maravillosa salvación que Dios nos ha dado. Y de esta manera podemos reforzar nuestra fe para servir al Señor, y también otras personas pueden darse cuenta si aún son partes o aún no todavía. Así que estos puntos que hemos tratado anoche han sido un tema muy, muy importante, pastor. Muy bien, hermano. Su mensaje contenía 7 puntos y pues tengo aquí, ¿no? Como por ejemplo el primer punto decía participantes de sus bienes espirituales. De hecho, fue interesante. Háblanos algo de este primer punto. Amén, pastor. Mira, cuando llegamos a la salvación, somos partes de la salvación. El Señor mismo nos salvó. Y de hecho, a partir de ese día empezamos a tener todas las bendiciones que Dios nos ha dado en su palabra. Y vimos ahí como el primer punto, ¿no?, que el Señor mismo nos ha hecho participantes de sus bienes espirituales, ¿no? Esto nada tiene que ver con los bienes materiales. Como por ejemplo, ¿cuáles son esos bienes espirituales? En lo central de todo, la salvación, los bienes espirituales, ¿no? Las riquezas que dice la palabra de Dios, que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿no? La morada eterna que tendremos en el Señor, su salvación maravillosa que disfrutamos, y realmente con Cristo lo tenemos todo, ¿no? Espiritualmente vamos creciendo, tenemos vida espiritual, ¿no?, con Cristo, y realmente esto es innumerable, si podemos enumerar, ¿no? Esto es grande, los bienes espirituales. Claro, hermano, te entiendo. La salvación es la cosa más importante que el hombre puede adquirir, ¿no? Y qué bien que al tener a Cristo en nuestros corazones ya estamos hechos participantes de los bienes espirituales, de las cosas celestiales. Bueno, su segundo punto también me llamó la atención. Sois participantes de la gracia. Háblanos de esa gracia. ¿Cómo es que ya en Cristo somos participantes de la gracia de Dios? Amén, pastor. Mira, la salvación es por gracia. De eso estamos seguros, convictos. El apóstol Pablo lo dijo, ¿no? Por gracia sois salvos. Es un regalo, ¿verdad? Es un regalo, es una dádiva, es un don, dice el apóstol Hay Pablo. mucha gente que piensa hacer algo por su salvación, o pagar, o hacer una obra. Todo eso es en vano, ¿no? De hecho. De hecho es en vano. La gente sí piensa de esa manera, ¿no? Ser salvo, hacer ciertos méritos, ciertas obras, como para justificar su conciencia, tal vez, como para decir, me voy al cielo porque hago esto, hago aquello.
Pero es muy claro cuando la palabra de Dios nos dice que es por gracia y nada más por gracia, ¿no? Pastor, ¿qué quiere decir gracia en sí, teológicamente hablando? La gracia es un favor no merecido. Amén. Un favor no merecido para todos nosotros, ¿no? Y eso es la salvación, la vida eterna, el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz por nuestros pecados, ¿no? No lo merecemos, porque la palabra de Dios dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Claro, en el libro de Efesios encontramos, porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Sí. Entonces entendemos que la salvación es por gracia, es por la misericordia de Dios, no por lo que el hombre puede hacer, no por lo que el hombre puede obrar. Y yo estaba pensando inmediatamente al escuchar tu mensaje en uno de los malhechores que se salvó al lado de Cristo. Sí. Mira que este hombre fue un tremendo delincuente, hizo mucha maldad, mató, robó, se emborrachó, se endrogó, hizo cosas en su vida y él estaba condenado por la justicia humana. Y bueno, pues, ¿y cómo es que en las últimas horas de su vida alcanza esa salvación? Jesucristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es algo inexplicable, pastor. ¿Cómo es que un delincuente en esa misma hora puede entrar a los cielos? Y eso no hay otra cosa que sino por la gracia. Por la gracia. Sí, por la gracia. Sí, pastor, esa es la gracia de Dios que podemos ver, ¿no? Cómo Dios puede hacer, ¿no? De preguntarnos de este ladrón que se arrepintió, ¿no? Y aún pensar en uno mismo también, ¿no? Que cómo hemos sido antes y ahora cómo somos, ¿no? Y cómo es que el Señor nos alcanzó por esa gracia maravillosa, ¿no? Y el apóstol Pablo también dijo eso, ¿no? No merezco ser llamado el apóstol, no soy el más pequeño que todos los demás, ¿no? Y eso es reconocer la gracia de Dios de veras. Es algo tremendo la gracia de Dios. Sí, maravillosa la gracia. Si no fuese la gracia de Dios, yo creo que ningún ser humano sería salvo. Ningún ser humano llegaría a los cielos por sus propios medios, porque ¿qué de bueno hace el ser humano? Todo lo que hacemos es malo delante de Dios. Por más bueno que el hombre ve lo que hace, es malo. Eso me hace pensar, por ejemplo, en este gentil llamado Cornelio. La Biblia dice que Cornelio hacía buenas obras, daba limosnas, ayunaba, tenía buen testimonio a sus vecinos, pero sin embargo, él no fue salvo. Dos ángeles vino en respuesta a sus oraciones y le dijo, mira, Cornelio, tus oraciones han subido a los cielos. Manda a llamar a Pedro y él se te va a decir cómo ser salvo. Y vino el apóstol Pablo, le predicó el evangelio y en ese momento aceptó por fe a Jesucristo y recién fueron salvos. Sí. Entonces, esta es una clara evidencia de que las obras no pueden salvar. Hoy en día, pastor, hay tantas religiones, tantas denominaciones hoy en día que enseña a la gente, predica a la gente que hay que obrar, hay que guardar los 10 mandamientos, hay que bautizarse para ser salvo, hay que ir a la iglesia, hay que dar los diezmos, las ofrendas. Todas estas cosas es una mentira satánica. Sabemos que al final el hombre haciendo esas cosas no va a ser salvo, porque la Biblia dice, nos salvó no por obras de justicia en el libro de Tito, que nosotros lo hubiéramos hecho, sino por la gracia de Dios. Bendito sea nuestro Señor. Pastor, pasamos a tu tercer punto. Yo estaba muy atento en tu predicación cuando dijiste el tercer punto, participantes del llamamiento celestial. ¿Cómo es eso de participantes del llamamiento celestial? Amén, pastor. Este tercer punto también es muy, muy importante, ¿no? El autor a los Hebreos lo llama participantes del llamamiento celestial. Amén. Y también Pablo a Timoteo lo llamó llamamiento santo, dice, ¿no? Nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, ¿no? No por nuestras obras, otra vez, ¿no? Sino según el propósito suyo de la gracia de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Y de veras que esta parte del tercer punto nos llama mucho la atención porque nos dice llamamiento celestial. O sea, eso nos da a entender que la salvación es de Dios. Amén. ¿No? O sea, Él nos llamó, ¿ve? Nos llamó, nos buscó, como dice Lucas 19:10 también, ¿no? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Él vino en busca de nosotros.
¿Ya? Y no era nosotros a Dios, porque era imposible, ¿no? Con nuestra propia condición, muertos en delitos y pecados. Y de veras que este es un llamamiento celestial, dándonos a entender que la salvación sí es de Dios. De no ser así, la salvación no sería un llamamiento celestial, ¿no? Hubiera sido por nuestros propios méritos, ¿no? Por nuestras propias obras. Por eso, la palabra de Dios lo llama llamamiento celestial, para darnos a entender que la salvación es de Dios. Es un llamado de Es un Dios, llamado ¿no? de Dios a la Es arrepentimiento. una invitación de Dios, es llamando, es Dios, el Señor buscando, como dice en el libro de Lucas, el Señor, yo he venido a buscar y a salvar a los pecadores, ¿no? Así es. Entonces, este es un llamado celestial, es un llamado del Señor. Y yo entiendo, pastor, el hombre solo no puede buscar a Dios. Tiene que ser un llamado muy especial en su condición, como dice Pablo, en el libro de los Efesios, que el hombre está muerto. Así es. En Corintios dice que el hombre está ciego, no puede ver ni entender las cosas de Dios. Entonces, eso tiene que ser un llamado celestial. La salvación es un llamado especial. Y nosotros entendemos que Dios llama a través de su palabra. Así es. A través de su palabra, porque dice, por el oír de la palabra viene la fe. Y Él utiliza a sus siervos como instrumento, como transmisor de la palabra. ¿No es esto, pastor? Cuando dice el llamamiento, ¿no? Participantes del llamamiento celestial. Dios llamando al hombre, ¿no? A través de su palabra, de su Espíritu Santo, como instrumento, el hombre, para hablar, para predicar la palabra del Señor, como en esta hora lo estamos haciendo. Pastor, pasamos al cuarto punto que usted presentó. Somos hechos participantes de Cristo. ¿En qué sentido es que somos llamados, hechos participantes de Cristo? Sí, por medio de la fe en Jesús como Salvador y Señor, somos partes de Cristo, ¿no? O sea, otra vez, como dice Romanos 8:1 también, ahora bien, ¿no? Los que están en Cristo, ¿ve? Los que están en Cristo, ninguna condenación hay, ¿no? Otra vez dice los que están en Cristo. Y otro pasaje también, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿ve? Otra vez está en Cristo. Y en ese sentido también, cuando llega la muerte para los cristianos, ¿no? La palabra de Dios, cuando habla de la resurrección, dice, ¿no? Los muertos en Cristo. Esto es importante porque nos habla de estar en Cristo. Eso es la salvación, ¿no? Entonces, cuando aceptamos a Jesús como Salvador y Señor, empezamos a ser hechos participantes de Cristo, es decir, de su salvación, ¿no? De la vida eterna. Entonces, cuando la persona no aceptó a Jesús como Salvador y Señor, todavía no es participante de Cristo, ¿no? Todavía no formó parte. Necesita creer en Jesús como Salvador y Señor para ser participantes de Cristo. Ajá. Qué interesante, pastor, estar en Cristo Jesús y gozar todos estos beneficios en Cristo Jesús, ¿no? Maravilloso. La salvación, ¿no? Que tiene que ver con nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, llegar a ser hijo de Dios y tantos beneficios de estar en Cristo, ¿no? Muchas bendiciones. ¿Cómo mucha gente se pierde esto? Sí. Mucha gente no quisiera estar en Cristo Jesús, no quieren nada de la vida de Cristo, no quieren pertenecer a Cristo, ¿no? ¿Cuánta gente se pierde todos esos beneficios, ¿no? Estar en Cristo quiere decir también estar en el cielo, ¿no? Claro, Claro, ya determina nuestro estado. Nuestra final, salvación. Así es, ¿no? Sí. Qué interesante, entonces, a participantes de Cristo. Ahí el quinto punto que usted expuso, participantes de la naturaleza divina. Me llamó mucho la atención eso, pastor. Sí, sí. Claro. Sí, sí. A ver, díganos. Sí, lo dice primero de Pedro, ¿no? Sois participantes, ¿no? De la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4 lo dice, ¿no? Somos participantes de la naturaleza divina. Esto nos habla de la naturaleza de Cristo, ¿no? Que Él nos dio en el momento de la salvación otra vez, ¿no? Cuando recibimos a Jesús como Salvador y Señor, somos participantes de esa naturaleza divina, lo llama la palabra de Dios, ¿no? Entendemos que las personas que no han ejercido fe en Jesús como Salvador y Señor, obviamente no tienen la naturaleza divina, ¿no? Vinimos con una naturaleza pecaminosa, la que llamamos la naturaleza de Adán, ¿no? La naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa de Adán. Y con esa naturaleza, pues, solo es el hacer lo malo y no hay la salvación. Pero cuando llegamos por la fe en Jesucristo, el Señor nos hace
parte de su naturaleza divina en nosotros y somos participantes, dice el apóstol Pedro, de la naturaleza divina. Esto es precioso también. Sí. Pastor, quiere decir que ahora un creyente tiene una doble naturaleza. Ah, claro, sí, exactamente. ¿No? Ahora tenemos una doble naturaleza, por eso, hermanos, ¿no? Qué cuán importante es alimentar, ¿no? La naturaleza de Cristo. Sí, porque para eso el Señor nos ha provisto los ejercicios espirituales, ¿no? Como es la lectura de la palabra de Dios, la oración, el no dejar de congregarnos. Y de esta manera vamos ejerciendo, ¿no? Y vamos creciendo espiritualmente, vamos alimentando a la naturaleza que Cristo nos ha dado. Y será menos probabilidades, ¿no? De hacer lo malo ante los ojos de Dios. Pero si no alimentamos la naturaleza divina, entonces es ahí donde la batalla es constante, ¿no? Uh-huh. Eso lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? En Gálatas 5, 16 y 17 también, ¿no? Que tengamos que batallar ahí, porque ahí dice los deseos que uno quiere hacer, ¿no? No logra hacerlo, ¿no? O sea, es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, ¿no? Entonces tenemos que alimentarnos espiritualmente. Los cristianos estamos llamados a alimentarnos espiritualmente a esta naturaleza que el Señor nos ha dado. Interesante, pastor. Yo creo que sin esa nueva naturaleza divina no podríamos servir al Señor ni podríamos permanecer en Cristo años y años, ¿no? Gracias al Señor, yo recuerdo que cuando me convertí a Cristo, por primera vez yo comencé a sentir el deseo grande para servir al Señor, estar en la iglesia, estar con los hermanos, leer la palabra de Dios, ¿no? Yo creo que esa naturaleza llegó a mi vida y es que por eso sentía las cosas del Señor, ¿no? Pero por otro lado había otro que me jalaba al mal y yo entiendo ahora que esa es la naturaleza carnal, la naturaleza caída, como se ha dicho de Adán. Es terrible, pero tenemos que vivir en espíritu para vivir agradando al Señor, ¿no? Para que seamos librados, como usted dice, de la naturaleza vieja. Sí, sí. La naturaleza vieja siempre nos jala al mal, pero sí, la naturaleza divina, la naturaleza nos lleva al bien. Bien, pasamos al siguiente punto, pastor. Dice el sexto: sois participantes de los padecimientos de Cristo. Muy bien, aquí caen muchas religiones falsas que dicen, ven a Cristo, entrega a Cristo, va a ser feliz para siempre, ¿no? Háblanos un poquito de este punto, pastor. Sí, este es muy importante, sí, porque hoy en día, ¿no? Muchos predicando el evangelio de la prosperidad, ¿no? Ahí está, ¿no? Como dando a entender que en Cristo todo está de color de rosa, ¿no? La vida cristiana no es así, ¿no? O que serás libre de todas las enfermedades, libre de la pobreza y todo eso, ¿no? Algunos piensan que ir a Cristo significa eso. Uh-huh. No, la palabra de Dios también nos dice que somos participantes de los padecimientos de Cristo. Eso quiere decir que por causa de Cristo tenemos que padecer, ¿no? Y suficientes ejemplos encontramos en la palabra de Dios, hombres y mujeres de Dios, que muchos de ellos dieron su vida, ¿no? Los hermanos que nos antecedieron también, ¿no? Muchos murieron por causa de Cristo, padecieron por causa de Cristo, ¿no? Personas que se levantan contra el Evangelio, aún en nuestra propia familia, ¿no? Cuando no todos son salvos, de hecho va a haber enemistades y tantas cosas, ¿no? Entonces, y uno tiene que padecer todo eso por causa de Cristo, porque la palabra lo dice, no somos participantes de los padecimientos de Cristo. Pero qué interesante cuando la palabra de Dios dice también, ¿no? Gozaos, ¿no? Uh-huh. Gozaos porque sois participantes de Cristo. Y en verdad, hermanos, ¿no? Y todos debemos gozarnos, y es un gozo y un privilegio, ¿no? Padecer por causa de Cristo, ¿no? Y como cristianos estamos llamados a padecer, ¿no? En este mundo. Por su fe en Cristo. Sí, por la fe en Cristo el mundo nos va a aborrecer. Eso dice el apóstol Juan también, ¿no? Sí. Que si nos involucramos a ellos, pues el mundo nos amará, ¿no?
pero como no somos parte con ellos, el mundo nos va a odiar, dice la Biblia, ¿no? Y Jesús dijo que no nos sorprendamos de eso, porque a Él lo aborrecieron primero que a nosotros, ¿no? Entonces vamos a padecer por causa de Cristo, también lo dice la palabra de Dios. Pastor, yo creo que es una clara evidencia. Yo recuerdo que cuando acepté a Cristo, mira, yo fui el primero en la familia en aceptar a Cristo. Mi padre me botó de la casa. Sí. Entonces, como yo era un muchacho trabajador, salía a las 5 de la mañana y regresaba a las 11 de la noche y entraba por la pared. Y a mi padre no quería saber para nada. Y bueno, pues, ¿no? Porque ya era yo otra persona, no era su hijo y tantas cosas, ¿no? Pero gracias al Señor por haberme permitido soportar esa prueba, ¿no? Ese sufrimiento. Yo sufrí mucho. Cuando a un adolescente botado a la calle y todas esas cosas por su fe. Pero gracias al Señor que me sostuvo en sus manos. ¿Sí? Hay un himno que cantamos, ¿no? Hay una senda que el mundo no conoce. Sí, sí. Me aborrecieron mis familiares por causa de su nombre. Eso sucede. Y vamos a advertir a nuestros hermanos quienes están viniendo a Cristo, a los pies de Cristo. El camino y la vida cristiana no es fácil. No es fácil. No es fácil. Tiene sus problemas, sus dificultades, sus sufrimientos, sus dolores, pero al final llegaremos al final de la carrera cuando todo será paz, donde todo será gozo, todo será alegría. El estar en la presencia del Señor, en los brazos del Señor, en los cielos. ¿Ve? ¡Qué bendición! Pastor, vamos con tu último punto que pusiste. Entonces dice participantes de la disciplina. ¿Qué cosa quiere decir? Que tenemos disciplina los hijos de Dios también en Cristo. Sí. Lo dice el autor a los Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 8, ¿no? Cuando la palabra de Dios nos dice que el Señor a todo aquel que ha recibido por hijo, ¿no? También lo va a disciplinar, ¿no? Y lo hace un ejemplo con los padres de familia, ¿no? Porque yo creo que todo padre de familia que también quiere lo bueno para sus hijos, lo va a enseñar, lo va a aconsejar, lo va a disciplinar, lo va a encaminar por el buen camino. Ahora nosotros, por medio de la fe, somos hechos hijos de Dios, ¿no? Lo dice San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahora que somos parte de todo eso, de todas estas bendiciones que estamos viendo, la palabra de Dios también nos dice que somos participantes de la disciplina. Esto quiere decir que como hijos de Dios, si fallamos en algún momento, va a llegar la disciplina de Dios también. Pero todo es para nuestro bien, ¿no? Para volver al camino, ya que Él es nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Pastor, que va a hacer todo esto para nuestro propio bien, ¿no? Para volver al camino. Y la palabra de Dios lo dijo, ¿no? Si no participas de esto, entonces sois bastardos, ¿no? No sois hijos legítimos, ¿no? Y entonces, como hijos de Dios, entonces también vamos a ser, y somos parte también de la disciplina del Señor. Interesante, pastor. Ser hijo de Dios no quiere decir que podemos andar como quiera, como andamos, ¿no? Como caminamos en este mundo. Quiere decir que tenemos que llevar una vida disciplinada. Claro. ¿No? Nuestro Dios que nos aceptó como su hijo, Él, el mejor padre del mundo, va a tener que disciplinarnos por nuestro bien. Así es. ¿Qué padre hoy en día no disciplina a sus hijos que comienzan a andar por los malos caminos de la drogadicción, la borrachera, la delincuencia? ¡Qué padre! ¿No? Pero nuestro Padre que está en los cielos es el mejor Padre. Y entendemos que la disciplina de Dios duele. Su castigo duele. Sí. Entonces, si no fuera por eso, ¿qué clase de hijos fuéramos? Bastardos, como dice la Biblia. Sí. Y gracias al Señor por su castigo. Pastor, ¿y Dios castiga también a los demás hijos, a los demás del mundo, los que no es su hijo, o sí? Viendo este pasaje de Hebreos 12, 5 al 8, entendemos que Dios principalmente, ¿no? Lo va a hacer obviamente con sus hijos, ¿no? Porque la Biblia dice, si no recibís la disciplina, entonces no sois hijos, ¿no? Eso quiere decir que a la gente inconversa Dios no lo castiga, no le toca, por más que viva, lo que sea, como sea.
Claro, porque está perdido, ¿no? No es su hijo, de hecho. No es su hijo, no es Claro. su hijo. Claro. ¿Cómo puede castigar al hijo de tu vecino? Exactamente. Y no ahí se puede. y yo Pues, pienso ya, que Dios ponerse igualmente frío. solo disciplina, castiga a los sus que son propios sus hijos. a los que Qué les- privilegio, pastor. Es precioso llegar a ser un hijo de Dios, ¿verdad? Tener un Padre celestial que en todo momento está atento para ti, ¿no? Como Padre, y nosotros como hijos podemos vivir confiados. Pastor, muchísimas gracias por su participación en esta entrevista personal. Le agradezco mucho y sé que esta noche va a estar predicando otro tema Sí, y sí. para el cual queremos invitar a todos nuestros vecinos aquí. La iglesia está ubicado aquí, los cultos que estamos haciendo en asentamiento humano Víctor Manuel Maldonado Vegaso, junto a la posta médica de Nuevo Bolognesi. Ahí estamos ubicados hoy a las 7:30 de la noche. Empezaremos la segunda noche de nuestro culto evangelístico. Pastor Paulo, una vez más, él estará predicando a nuestros hermanos de las iglesias de la ciudad de Pucallpa. Le invitamos para asistir. Venga usted y quiere traer sus especiales, sus cánticos para el Señor. Amén, gloria sea al Señor. Pastor, muchas gracias entonces por su participación y esta noche va a estar predicando. ¿Quiere decir algo más a sus oyentes que nos está escuchando, a las personas? Gracias, pastor, por todo. Una vez más, como empecé diciendo, agradezco al Señor por la gracia y el privilegio que Él me concede de estar aquí en Pucallpa, en la Iglesia Bautista Antioquía, aquí con el pastor Pedro Aquino, compartiendo con su familia también. Y ha sido un precioso momento anoche de empezar con este primer mensaje, participantes de la salvación. Y sé que Dios va a seguir hablándonos en esta noche, mañana por la mañana también y en la noche. Y sé que Dios va a fortalecer también a la iglesia, a seguir involucrándose, a seguir amando las almas perdidas, a seguir haciendo la obra misionera que el Señor Jesucristo nos ha encomendado. Y para mí es un privilegio, una gracia de Dios solamente. Gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo y usándome también para compartir la palabra de Dios, y muchos más pueden creer así en Jesús como Salvador y Señor. Gracias, pastor. Muy bien, pastor. Entonces les vamos a esperar a nuestros oyentes aquí de esta zona hoy a las 7 de la noche, nuestra segunda noche de campaña evangélica. Bendiciones, pastor. Gracias.